de drenaje de agua. También comparto las correcciones. Hay una corrección del práctico de costo de transporte de uno de los grupos que realmente no sé qué han hecho. No sé dónde han sacado los números de puentes y demás. También se los voy a devolver. Y voy a chequear después de corregir los prácticos de distancias de sobrepaso y de frenado. Hoy estaríamos viendo lo que es transición de peralte, incluido sobre ancho. La parte práctica, es decir, la aplicación práctica, ustedes han visto ya la teoría y vamos a hacer un ejercicio de aplicación con todas las clases de transición de peralte. Y ustedes por grupo van a hacer dos transiciones, dos casos de transición de peralte con datos particulares para cada uno de los grupos. Si bien hay datos para 4 grupos, entiendo que habíamos acordado que el grupo de los recursantes iban a trabajar solamente sobre el trabajo final, así que no tomen en cuenta los datos. Si mal no recuerdo, creo que era el grupo 1, ¿no? El que era el grupo de recursantes. Puede ser el 1 o el 4, uno de los extremos. El 1 es el 1, ¿no? El grupo 1, ok, bueno. Bueno, perfecto. Vamos entonces, creo que estarían todos, ¿no? Hay 20, inscripto 20 o 21, esperamos 2 minutos más. Y consulto si hay alguna duda de los prácticos dados o de los temas dados que quieran aclarar, consultar. Si no, arrancamos con el práctico. Estamos, yo no sé si están ahí o han dejado a alguien con la compu. A ver, No, alguno. profe. Al parecer, A ver. ¿Como un bot, no hay dice duda. usted? Y porque la verdad que no les creo mucho. A ver, yo quiero verlos. A ver, quiero ver alguno. Alguno que esté presentable, por supuesto, ¿no? Marco, ¿cómo andás? ¿Qué ¿Bien? tal, profe? ¿Quién más? ¿Quién más? Les digo que no se vayan. Yo voy a compartir la pantalla. Bueno, entiendo que ahí ustedes están viendo la introducción del práctico 4. Me Sí. dicen, me confirman por audio si la ven y si se ve bien. Sí, se ve, profe. Listo, perfecto. Bueno, volvemos a repasar mínimamente algún concepto de peralte. ¿Cuál es el objetivo del peralte? ¿Cuál es el concepto de peralte? Peralte es la sobreelevación de la calzada, del borde externo de la calzada, sobre el borde interno, de manera de generar una inclinación de la calzada tal que contrarreste, no anule, contrarreste
la fuerza centrífuga que tiende a sacar a los vehículos de su trayectoria cuando estos cambian de una trayectoria recta a una trayectoria curva. De ahí las consideraciones en donde ustedes hacían un estudio de los dos fenómenos que ocurrían dentro de una curva, que era el fenómeno de deslizamiento y de vuelco, en donde debían cumplir dos condiciones para que el vehículo mantuviera su trayectoria. Obviamente, cumplida una de ellas, la otra se daba por cumplida porque velocidades daba radios menores, entonces era la condición, digamos, de mínima, con lo que cumpliendo las condiciones de radio mínimo ya estaba la otra, la condición de vuelco ya cumplida. El peralte o esta sobrelevación está en función de las velocidades, de la velocidad de circulación, que es la velocidad directriz, de las condiciones del pavimento, fundamentalmente de una condición en particular, que es el coeficiente de fricción lateral, y obviamente del radio de la curva. Mayores radios, los peraltes para la misma velocidad podían ser menores, y para los mismos radios, a medida que la velocidad aumenta, el peralte debe ser mayor. Hubo una consideración en cuanto a los factores de fricción y las consideraciones de giros o de transiciones de los peraltes, que no es más que el movimiento sobre un plano vertical del eje de la calzada, o de la calzada en su conjunto, ¿no? del gálibo de la calzada. Hay tres maneras de plantear las transiciones de los peraltes, es decir, del movimiento de la sección transversal sobre un plano vertical y en un eje longitudinal, que es girar la calzada alrededor del eje, girar la calzada alrededor del borde interno o girar la calzada alrededor del borde externo. Este es el objetivo del práctico, graficar estas transiciones y calcular el sobreancho y definir su posición. El sobreancho, también en una brevísima consideración, está a cuento de la trayectoria que describen los vehículos en las curvas, la envolvente de la trayectoria que describen los vehículos en las curvas, que hace que para ciertas condiciones geométricas, ciertas condiciones de velocidad, ciertas condiciones de radios de curva, de formas de curva, sea necesario ampliar el ancho de la calzada de manera que el movimiento pueda ser inscrito dentro de la giro. Situación que se da, obviamente, más desfavorablemente en la trocha interna de la curva, en la trocha de menor radio. Si ustedes, eso que están escuchando es un perro, es el perro de la vecina, a quien todavía no hemos podido eliminar, pero calculo que antes de terminar el semestre lo vamos a lograr. Cuando ustedes hacen el diseño de pavimento y el diseño geométrico de las curvas, en realidad el radio de la curva es el radio del eje del camino. En tanto que para la trocha externa de la curva ustedes tendrían un radio mayor y para la trocha interna de la curva un radio menor. Estas diferencias, obviamente, tienden a que la trayectoria sobre el lado interno de la curva, sobre la trocha interna de la curva, sea necesario considerar en muchos casos la necesidad de colocar sobreancho. Luego tenemos la discusión de dónde colocar el sobreancho, si ese sobreancho en la calzada
se coloca todo en el borde interno, se coloca todo en el borde externo, o se coloca mitad y mitad. Bien, hay una tendencia a colocar los sobreanchos sobre el borde interno en aquellas curvas de montaña que son muy cerradas y que con radios muy bajos y con velocidades muy bajas, para facilitar el movimiento de los vehículos de carga, se coloca todo el sobreancho sobre el borde interno. En conclusión, entonces, unas metodologías para definir la colocación del sobreancho es colocar la mitad del sobreancho en el borde interno y la otra mitad sobre el borde externo. Bien. Lo más importante, o les diría lo clave para entender el fenómeno de sobreancho, de transición del peralte, es, denme un segundito. Es entender cómo es el movimiento de la sección transversal. El movimiento de la sección transversal y entender el movimiento de la sección transversal es clave para poder definir los tres casos de transición del peralte y poder manejar sin mayor problema el planteo en sí de la transición. Entonces, fíjense que en este dibujo hacemos el desarrollo de la curva, en donde la sección comienza con su gálibo normal, en un punto tal como el tangente espiral menos una distancia, y empieza a desarrollarse un movimiento de la sección transversal que es, en este caso, el giro del borde externo, y el borde externo va levantando su nivel hasta llegar en el tangente espiral a colocarse horizontal. Se sigue moviendo la sección hasta una sección tal que comienza a elevarse no solamente el borde exterior, sino a partir de esta sección en adelante el eje longitudinal o el eje, y empieza a girar la sección hasta tomar el punto de mayor peralte, para luego volver a la sección anterior, tangente espiral más peralte, y después ir al gálibo normal. Fíjense cómo va variando la sección, cómo va girando a medida que va transcurriendo el eje, la calzada. Bueno, importante entonces entender les pido 5 minutitos que tengo que contestar una llamada, les pido posiblemente el más común,
sea este que voy a plantearles, que es el giro alrededor del eje, en donde la sección transversal gira en un plano vertical alrededor del eje de la calzada. Los puntos claves, las secciones claves, en donde ustedes tienen que considerar los cambios más importantes, son las secciones tangente espiral y espiral circular. Todas las transiciones de Peralte se dan en la espiral de transición, o curva de transición, o clotoide de transición, que es la longitud espiral. La longitud espiral, cuya función es la de justamente generar la transición de Peralte, en donde se aplica o se va aplicando y contrarrestando al mismo tiempo la fuerza centrífuga, hacen que sea cero en el punto tangente espiral, es decir, donde comienza la transición espiral, y sea máxima en el punto espiral circular. El peralte se va a mantener constante en toda la parte circular de la curva, entre el espiral circular y el circular espiral, para luego cambiar su sentido y volver del peralte máximo al gálibo normal entre el circular espiral y el espiral tangente. La espiral de transición forma parte de lo que se llama la curva horizontal compuesta, compuesta por justamente espirales de transición y sectores circulares, que variarán en función de su geometría, del ángulo de inclinación, del ángulo interno de las poligonales y demás. Y obviamente de las velocidades directrices y de los peraltes adoptados. En el caso de que ustedes no tengan curva de transición, que la curva sea una curva circular pura, deberán considerar esta longitud dentro de parte de la curva circular y parte de la recta previa a la curva circular. O considerar toda la transición dentro de la curva circular, o en el caso de algunas consideraciones particulares, considerar la transición dentro de la parte recta. Todo será en función del lugar que ocupa esta curva circular dentro del trazado. Si este es un trazado que une dos alineaciones rectas, o si, por ejemplo, estas curvas circulares forman parte de un intercambiador o de un sistema de curvas determinado, o de un lugar particular dentro del trazado geométrico. Bueno, van a ver ustedes que hemos dibujado el eje o el eje rasante en forma horizontal para que sea más fácil el dibujo, y los bordes de calzada, el borde interno de color verde y el borde externo de color rojo. En el caso del giro alrededor del eje, en una distancia a la que vamos por ahora a llamar A, nos vamos a encontrar con la consideración de la calzada con gálibo normal. Gálibo normal o bombeo normal implica la pendiente transversal adoptada para la calzada en función del pavimento y de las condiciones climáticas. Entre esta sección tangente espiral menos A hasta el tangente espiral, el borde exterior de la calzada empieza a levantarse hasta colocarse horizontal la calzada externa. Queda horizontal en el punto tangente espiral. Así que la cota del borde externo y la cota del eje son las mismas en el punto tangente espiral.
Entre el tangente espiral y el tangente espiral más esta distancia A, el borde externo se ha seguido moviendo hasta estar en una posición que se llama bombeo removido o pendiente transversal completa, en donde la pendiente total de la calzada es igual a la pendiente transversal de la calzada de gálibo normal. Si ustedes tenían una pendiente longitudinal, una pendiente transversal del 1,5%, por ejemplo, para cada una de las trochas, en esta sección van a tener el 0% para la trocha exterior y el 2 o el 1,5, según sea, para la interior, y en esta sección van a tener el 2% o el 1,5% para el total. Desde la sección tangente espiral más A hasta la espiral circular, ahora, y en este caso, se va a mover el borde interno, que había permanecido constante, y va a seguir su movimiento constante el borde externo, hasta llegar a la espiral circular, sección en la que la calzada tiene la inclinación completa, el peralte completo de la obra. O del diseño geométrico que estemos manejando. Ese peralte podrá ser el 4, el 5, el 6%, el 7%. Dependerá de las condiciones de tránsito y de clima para poder elegir un peralte máximo y de ahí jugar con los distintos valores en función de los radios y las velocidades. Obviamente, este criterio o esta sección desde el tangente espiral menos A hasta la espiral circular se repite en forma inversa desde el circular espiral hasta el espiral tangente más A, en donde la calzada pasa del peralte completo a su bombeo normal. Bueno, diferente situación ocurre con el giro alrededor del borde interno, en donde ustedes ven que el borde verde indica la continuidad del borde interno de la calzada, y los que se mueven en este caso es el borde externo, de la misma manera que el caso anterior, y ahora se mueve el eje en una situación también bastante parecida a la del giro alrededor del borde, del giro alrededor del eje. En cuanto a las distancias A, antes y después del tangente espiral. Bien, el mismo caso, a una distancia que vamos a llamar A y que después vamos a ver cómo se calcula, el bombeo normal, empieza a moverse el borde exterior de la calzada hasta el tangente espiral, queda una calzada horizontal y la otra con el gálibo normal, se sigue moviendo el borde externo hasta una distancia tangente espiral más A, en donde esta situación de bombeo removido, es decir, la misma pendiente transversal de la calzada en una sola dirección, una situación intermedia entre tangente espiral más A y espiral circular, en donde ya se desarrolla el peralte completo, que se mantiene constante hasta la espiral circular. La última consideración es el giro alrededor del borde externo, en donde ahora se da una situación particular, un poco distinta a las dos anteriores, en donde pasamos también de una sección tangente espiral menos A tangente espiral, de bombeo normal a una calzada horizontal.
Esta calzada horizontal viene a cuento de que el borde externo, o sea, este, tiene que quedar constante, porque es el giro alrededor del borde externo. El borde interno todavía no sufre cambios y el que se empieza a mover es el eje. Entonces el eje empieza a bajar hasta el tangente espiral. Del tangente espiral en adelante, entonces el borde... acá hay un error en este dibujo, porque este dibujo debería, si bien la sección transversal es así como está, este dibujo debería venir más abajo, para que ustedes tengan la idea de que desde este punto hacia abajo debería colgar la sección transversal. Pero la sección transversal sigue siendo así, nada más que este punto de acá permanece constante, es decir, este punto es este punto. Hemos subido acá la línea de referencia, por eso no está mal tampoco tomar el dibujo ahí. Pero en rigor esto debería estar un poco más abajo si esta es la cota del proyecto. No los quiero marear con esto. ¿Sí? Quédense con que esta sección es real, es la pendiente transversal de la calzada hacia un solo lado, una sección intermedia y luego el peralte completo o el peralte normal de la calzada que va a permanecer constante hasta la espiral circular. Bueno, previo a iniciar el ejercicio modelo, quiero que me digan si el concepto de cada uno de las metodologías de transición de peralte está claro o si hay alguna duda. Está claro, profe. Está claro. Bueno, vamos entonces. Ahí siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Datos. Resolución del ejercicio modelo. Cálculo de peralte, ancho de calzada 7,30 metros, velocidad directriz o de diseño 80 km/h, topografía montaña, clima heladas y nevadas frecuentes, tránsito mixto y el tipo de pavimento de hormigón. El ancho de calzada está según la categoría de camino, la velocidad directriz o de diseño, obviamente, en función de la categoría del camino y la topografía. La topografía nos va a indicar los parámetros generales, los parámetros básicos. Ustedes tenían topografía llano, ondulada y montaña. La topografía de montaña es la menos exigente. Obviamente, si es montaña, clima heladas y nevadas frecuentes, esto nos va a limitar los peraltes máximos. El tránsito mixto, si ustedes consideran solo tránsito liviano, es una consideración. Si consideran tránsito mixto, es una consideración a la hora de poner el peralte máximo. El peralte no tiene que ser tal que con una combinación de velocidad sea un efecto contraproducente y el vehículo se deslice hacia adentro de la curva, ¿no? Que es lo contrario al efecto real. El tipo de pavimento nos va a definir a nosotros la pendiente transversal de la calzada. ¿Por qué? Porque a medida que la superficie del pavimento es una superficie más permeable, más lisa, la pendiente transversal puede ser menor, de manera que el agua pueda escurrir mayor inconveniente. Entre un camino enripiado que tiene el 3% de pendiente transversal como mínimo contra un camino pavimento que está en el orden de 1,5 a 2 metros para pared de drenaje. Los datos del proyecto, la progresión en el eje, en el tangencial, la cota en el tangente espiral, esto es por proyecto, y una pendiente longitudinal del camino del 2. Bueno, no me voy a tener
dónde salen estos valores, estas fórmulas, porque ya se han visto hay algunas consideraciones entre la metodología nueva y la metodología vieja, en función de la consideración del factor de acción lateral. Algunos antiguamente, anteriormente, en las normas. ¿Cómo? Se estaba cortando el audio y ahora se salió la presentación. Ah, esta es la página. Ahora, ¿ahí me escuchan? Sí, pero la presentación no se salió sola, parece. Se salió la presentación. Bueno, sí, Sí, son las delicias de la página. Sí. Díganme desde dónde. Díganme desde dónde retomo. Se empezó a cortar cuando empezó a decir que no iba a detenerse mucho en las ecuaciones, en realidad. Bien. Les decía entonces, ¿ahora se escucha? ¿Se escucha y se ve? Sí. Bien, perfecto. Vuelvo. No me voy a detener en las ecuaciones que ustedes ya han visto, solamente algunas consideraciones entre lo que es radio mínimo absoluto y radio mínimo deseable. La diferencia entre uno y otro, además de la consideración matemática, en un caso de considerar el factor de fricción completo en el absoluto y en el deseable la mitad del factor, hoy las normas también tienden a considerar 0 el factor de fricción, con lo que los radios, para el radio deseable, con lo que los radios empiezan a ser mayores. Bueno, el concepto entre radio mínimo deseable y radio mínimo absoluto, los dos cumplen las condiciones de seguridad, solamente que el radio mínimo deseable cumple con una condición de confort que no cumple el radio mínimo absoluto. Es decir, con el radio mínimo absoluto ustedes, a la velocidad para la que está diseñada la curva, a la velocidad para la que está diseñada la curva, y recalco eso, la pueden circular con seguridad, pero con alguna percepción de que están transitando por una curva, mientras que el radio mínimo deseable, ustedes transitan con la misma seguridad y con la misma sensación de confort que en los tramos rectos. Y aclaro otra vez, en tanto se respete la velocidad para la que fue diseñada. Esta es la mención que yo les hacía a los valores máximos de Peralte, cuáles son las condiciones, ¿no? Condiciones topográficas, condiciones climáticas, condiciones de operación de vehículos, en donde un Peralte del 10% para zonas rurales, el 8% en zonas rurales con heladas o nevadas poco frecuentes, el 6% en zonas próximas a las urbanas, con vehículos operando a bajas velocidades. O cuando están en zonas montañosas sujetas a heladas o nevadas frecuentes. Es decir, que a medida que bajan la velocidad, baja el peralte máximo, y a medida que aumenta el riesgo de las condiciones climáticas, de lluvias o heladas, el peralte disminuye también. En este caso, nosotros vamos a adoptar un peralte máximo de 6%, y como es posible adoptar cualquier peralte por debajo del 6%, adoptamos el 5%. Calculamos coeficiente de fricción lateral en función de esta formulita. Y finalmente calculamos un radio mínimo deseable de 417 metros. Estos 417 metros
es el valor mínimo de radio que nosotros podemos tomar de ahí para arriba. En nuestro caso vamos a tomar 450. La consideración de peralte transversal o de pendiente transversal del camino en función de el clima y del pavimento. Fíjense esto que yo les mencionaba con tratamientos bituminosos tipo simple, que es la menor calidad de pavimento que ustedes podrían hacer, el 3%, contra un hormigón para zona húmeda con el 2% y para zona seca de 1,50. Podrían aceptar, por ejemplo, para el caso de pistas de aterrizaje, hasta un 1,25 de pendiente transversal, en tanto se asegure el escurrimiento del agua superficial. Entonces, muchas veces los pavimentos se hacen con pendientes, que es lo que ocurre con una pendiente transversal muy alta en un pavimento demasiado ancho, es decir, los movimientos los soportantes, ya que calculen ustedes que es el 1,5%, una calzada de 7,30 metros, 3,65 de una trocha de calzada, otra pista que tiene 30 metros de semi-ancho. Entonces, para suplir esa falta a veces de drenaje de las bajas pendientes transversales, se hacen algunos artilugios, digamos, que es hacer algún tipo de cepillado o ranurado o algún elemento que facilite la salida del agua. Bueno, vamos a elegir un 2% de pendiente transversal y ya saben ustedes entrar a la tabla número 3 con el radio deseable, con la velocidad directriz y sacamos la pendiente transversal, sacamos la longitud de espiral y el sobreancho. Entramos a la tabla. ¿A qué tabla entramos? Bueno, entramos a la tabla del peralte máximo, entramos con nuestra velocidad directriz, con nuestro radio de 450 que hemos pensado, y bueno, ahí tenemos un peralte del 5% con una longitud espiral, en este caso de 50, y un sobreancho de 0,50. Ese sobreancho que da la tabla es el sobreancho total de la calzada, el sobreancho total. Es decir, que en la curva, si el gálibo o el ancho de la calzada total es de 7,30, en la curva van a tener un ancho total de 7,80. Por condiciones de estética, fundamentalmente, y a veces para mejorar el género, fundamentalmente por condiciones de estética, la longitud espiral se suele multiplicar por 1,5 o por 2. En este caso vamos a multiplicar por 2 y vamos a tener una longitud espiral de 100 metros. Y vamos a utilizar entonces un sobreancho de 0,5 y una longitud espiral de 100 metros. En función de la pendiente transversal que ya hemos definido, la pendiente transversal normal de la calzada, atento al clima y atento al material, vamos a definir el bombeo máximo, el B, o gálibo B, que es la distancia entre el borde y el eje rasante, que va a estar relacionado por el semiancho de la calzada por la pendiente transversal. Mientras que en la zona de peralte, para poder definir la longitud, la sobreelevación total de la calzada, vamos a tener en cuenta, y este es error frecuente de consideración y error frecuente de examen, que no consideran el sobreancho cuando calculan el peralte o el delta H máximo en la calzada, en la zona de peralte máximo.
Si no se tiene en cuenta este sobreancho, este ancho total de calzada varía. Obviamente, si esto se mantiene constante, esto va a depender del ancho de la calzada más el sobreancho. Si ustedes no consideran el sobreancho, el valor es erróneo. Si este valor es erróneo, todo el cálculo de transición de Peralte está equivocado. Vamos con los cálculos entonces. Primero el B, el ancho de calzada dividido 2 por la pendiente transversal, que nos da 0,073 metros. Significa que el eje de rasante está 7,3 centímetros elevados sobre el borde, cualquiera de los dos bordes. Y en el caso de el delta H, la elevación máxima de la calzada en la zona de Peralte está calculada en función del Peralte, obviamente. Hemos tomado acá, hay un Peralte del 4%, ¿por qué? Hemos tomado Peralte del 4%, a ver si está bien. Hemos tomado el 4 para un radio mayor. Se había adoptado el 5, me parece, antes. Sí, exactamente. Sí. Y el cálculo está hecho con el 4. Hay que corregir este ejercicio. Sí, habíamos adoptado el 5, obviamente. Hemos calculado para el 4. Si nosotros hubiéramos calculado para el 4% corresponde a un radio. Vamos a hacer, ya que está equivocado, porque debería ser este 450 para 4 y sin sobreancho, está mal puesto ahí. Deberíamos haber colocado mínimamente un radio de 900 metros. Entonces, este ejercicio modelo hay que corregirlo. Igual, para el cálculo de la transición, lo vamos a tomar como bueno. Si bien lo único que estamos haciendo es transición de Peralte, va a servir igual el cálculo, pero ojo que hay que tener en cuenta que no para el radio que estamos considerando. Pero voy a corregir el ejercicio y se los voy a dar bien. O sea, les voy a dar el ejercicio modelo bien. Bien. Acá es importante que... Ingeniero. Sí. Igual está bien. O sea, está multiplicado por 0,5. Está mal escrito en el coso, nada más. O sea, el resultado 0,39 está bien multiplicado por el Peralte de 5%. Está solo escrito mal en el Word. Acá está puesto mal. Ajá. Bueno, entonces mejor, porque entonces es un problema acá de números. Yo pensé, no saqué la cuenta. Bueno, estamos bien entonces. Solo hay que corregir ahí. Bueno, fíjense esto. Toda la metodología, cualquiera de los tres, cualquiera de las tres metodologías está basada en el mismo criterio. Voy a ir a la figura original. Voy a ir a la figura original para que podamos conversar sobre esto. Fíjense. Lo primero que se debe hacer es, para encarar este y cualquier problema en realidad, es ver cuáles son los datos con los que nosotros partimos y cuáles son los datos que podemos obtener a partir de los datos de partida del problema. Entonces, siempre y en todos los casos, vamos a tener todos los datos referidos a la sección tangente espiral. Vamos a tener la progresiva, la tangente espiral, la cota del proyecto en la tangente espiral
y obviamente por condición de proyecto las pendientes transversales. Vamos a tener como datos siempre la longitud de la transición, y la sobreelevación de las calzadas, ya que el peralte es un valor que hemos adoptado o fijado. Es decir, que con estos datos podemos inmediatamente, con los datos de entrada del problema, calcular los datos en la sección espiral circular. En todos los casos. En cualquiera de los tres casos, siempre el problema se encara de la misma manera. Entonces, fíjense, ustedes tienen la cota del eje en el tangente espiral. Tienen la cota del eje en el borde interno. Al tener la cota del eje en el tangente espiral y conociendo la pendiente longitudinal del proyecto y la longitud espiral, ustedes pueden conocer la cota del eje en el espiral circular. Como además ya han calculado el delta H debido al peralte, tomando en cuenta el ancho de calzada y el sobreancho, pueden conocer la cota del borde externo en el espiral circular y la cota del borde interno en el espiral circular. Es decir, que con los datos de partida y los que ustedes han fijado, siempre pueden conocer las cotas de los tres puntos principales en el espiral circular. Muy bien. Ahora vamos a ver el cálculo al que yo ya se los voy a ir adelantando. Volvemos a nuestro cálculo y empezamos con el cálculo de las cotas. Entonces, fíjense, la cota del eje en el tangente espiral es dato de proyecto. La cota del borde externo en el tangente espiral va a ser igual a la cota del eje en el tangente espiral, igual al valor 1250, que es dato, ya que en el punto tangente espiral o en la sección tangente espiral, el borde externo ha ido moviéndose hasta quedar horizontal a la misma cota. Entonces, ahora, la cota del eje en el espiral circular va a ser la cota del eje en el tangente espiral más la longitud espiral por la pendiente longitudinal del proyecto. 1250 más 100 por 0,02, que es el 2% en 100 metros, que es lo que se elevó el proyecto, la rasante del proyecto entre el tangente espiral y el espiral circular. Teniendo la cota del eje en el tangente espiral, y ahora pudiendo definir la cota del eje en el espiral circular, puedo definir la cota del borde externo en el espiral circular, que no va a ser otra cosa que la cota del eje en el espiral circular más delta H sobre 2. Y como la cota del eje en el espiral circular era cota del eje en el tangente espiral más LE por I longitudinal, reemplazo el valor y no lo hago sobre el cálculo anterior. En definitiva, termina siendo la cota 1252,20, es decir, 20 centímetros más alta que el borde. Con el mismo criterio, saco la cota del borde interno sobre la espiral circular, que va a ser justamente la cota del eje en el espiral circular, menos delta H sobre 2. O sea, los 0,39 sobre 2, 1251,80, es decir, 20 centímetros más abajo del eje.
Mismo criterio, repito la fórmula cota del eje en el tangente espiral más LE por la pendiente longitudinal, para no volver sobre el mismo cálculo, menos delta H sobre 2, y en definitiva obtengo las 3 cotas de los puntos principales en el espiral circular. Muy bien. Escucho. Entonces, las cotas de los bordes en el espiral circular hay que hacerlo, o sea, hay que tener en cuenta a partir de lo que se eleva al eje principal también. Todo el proyecto, obviamente. Ujú. Porque la cota parte de una cota de proyecto. Claro, o sea, sería Y el si base. fuera todo un tramo horizontal, ¿qué pasa? No, yo pensaba, o sea, hacerlo directo, en vez de no poner, no hubiera considerado en principio el LE por el IE, por el IL. ¿Por qué? No, porque es como que uno lo va arrastrando, lo que va subiendo a medida que va avanzando en la progresiva, ¿no? Es lo que es. Claro, claro. ¿Por qué no lo pondrías? No, no, o sea, no lo hubiera recordado que el... O sea, lo hubiera hecho, sí, no a partir de lo del eje, porque vio que, o sea, como que no está muy... ¿No está muy? No está muy claro, o sea, en el dibujo no lo había visto bien que baja, que el eje, bueno, o sube un poquitito o baja. Porque está horizontal dibujado. Claro. Bueno, está bien. Es un dibujo, es un esquema. Sí, sí. Está bien. Voy Era de eso, vuelta. ¿Eh? era eso nomás. Bueno, voy de vuelta. Tenemos entonces calculadas las 3 cotas de los puntos principales en el espiral circular. Ahora yo puedo voy a volver al dibujo, fíjense. Acá. Voy a volver al dibujo y digo, justo agarré que no era. Voy a volver al dibujo y digo, muy bien, tengo todas las cotas en esta sección, tengo todas las cotas en esta sección, y en definitiva, mi incógnita se reduce a poder conocer cómo varían los bordes que se mueven a lo largo de la transición. Yo ya sé que el eje, como permanece constante, se mueve en función de su pendiente longitudinal. Pero no sé cómo es la pendiente longitudinal del borde externo, que es mayor que la longitudinal, y no sé cómo se mueve el borde interno de la sección tangente espiral más A hasta el espiral circular, con una pendiente particular también, que en definitiva terminan transformándose en mis incógnitas, ya que no sé qué pasa con la sección en este punto, en este y en este, ya que va a depender de cuál sea la ley de variación de los bordes para poder determinar las cotas de cada uno de los bordes. Entonces ahora, vuelvo al dibujo, perdón, pero vuelvo al dibujo, digo, muy bien, si yo tengo la cota del borde externo en el espiral circular y tengo la cota del borde externo en el tangente espiral, tengo la longitud,
la longitud de la espiral, puedo conocer la pendiente del borde externo. ¿Sí? Puedo conocer la pendiente del borde externo perfectamente. Restará que yo saque la diferencia de cotas, divida en la longitud y me va a dar esta pendiente. Muy bien. El mismo criterio puedo tener con el borde interno, solo que el borde interno tiene una longitud de variación mucho menor y va a ser desde el tangente espiral más A hasta el espiral circular. Voy a tener que conocer entonces la cota del borde interno en este punto, esta ya la tengo, y dividir por esta distancia. La cota del borde interno en este punto la tengo porque va a ser la del eje por la pendiente longitudinal menos B, menos el gálibo. Lo que no tengo es esta longitud porque no tengo esta. Entonces ahora, previo a poder hacer esa determinación, voy a calcular esa distancia A. Y me voy entonces al cálculo y digo, fíjense lo que pasa acá, en el cálculo A. Fíjense lo que pasa entre el tangente espiral y el tangente espiral más A. En esta distancia A, el eje venía con su pendiente de proyecto. Y el borde externo venía con una pendiente determinada. Pero a su vez, también viene asociado a la pendiente longitudinal total del camino. Es decir, que desde el tangente espiral hasta A, en el borde interexterno, subió una distancia B más C. Subió lo que sube el camino más el gálibo, porque acuérdense que entre esta sección y esta sección, el borde interno pasó de ser horizontal a tener el gálibo total de la calzada, es decir, a subir B. Pero al mismo tiempo el proyecto subió C también. Bueno, ahora resulta que C no es otra cosa que esta distancia A, que es nuestra incógnita, por la pendiente del eje. Si yo reemplazo C y termino despejando, ojo con los signos, que los signos van en función del signo de la pendiente, termino determinando que esta distancia A es el gálibo menos la pendiente B del borde externo menos la pendiente longitudinal. ¿Y cómo? La pendiente del borde externo era la cota del borde externo en el espiral circular menos la cota del borde externo en el tangente espiral sobre LE, puedo determinar la pendiente del borde externo. Al determinar la pendiente del borde externo, que es la única incógnita que me faltaba, reemplazo los valores y obtengo el valor de A. Al tener ahora el valor de A, puedo calcular la cota no solamente del borde interno en el punto tangente espiral más A, sino que puedo ya calcular también la pendiente del borde interno al tener las dos cotas y la distancia tangente espiral menos A. Entonces, la pendiente del borde interno va a ser la cota del borde interno en el espiral circular menos la cota del borde interno en la sección tangente espiral más A. Y si quieren que la recorramos desde el inicio, digamos, la cota del eje en el tangente espiral más A es cota del eje en el tangente espiral más A por su pendiente
1250 más los 37,44 que hemos calculado por el 2%, me da una cota de 1250,75, la cota del eje en el tangente espiral más A. La cota del borde interno en el tangente espiral más A es la del eje menos B, menos el gálibo B, que es 1250,67. En definitiva, la cota del borde interno en el espiral circular menos la cota del borde interno en el tangente espiral más A sobre la distancia LE menos A nos da finalmente la pendiente del borde interno, que es nuestra última incógnita. Y ahí tienen el dibujo de lo que sería la resolución del ejercicio para que el amigo que tenía la duda se quede tranquilo. Ahí está dibujado la pendiente del eje. Entonces, tangente espiral menos A, en donde empieza a moverse el borde externo, tangente espiral más A, en donde empieza a moverse el borde interno, que debería haber sido esta lineecita un poquito más consecuente y haber venido a parar ahí. Cada uno con su pendiente. Y en el espiral circular, cada una de las cotas calculadas, y obviamente entre el espiral circular y el circular espiral, los bordes y el eje mantienen todas las mismas pendientes longitudinales. Bien. Primer caso. Escucho las inquietudes. Profe, Si es que las hay. Si no, no. yo quería preguntarle si hay alguna relación entre la escala longitudinal y la escala de cotas que nos recomienden para hacer esos dibujos. No. Ninguna. Generalmente cuando se trabaja en altimetría es 1 a 10. Bien. Trabajas en altimetría en 1 en 100 en forma longitudinal y en 1 en 10 en vertical, ¿no? O 1 en 1000 y 1 en 100. Generalmente se deforman 10 veces. Bien. Si no, no se ve absolutamente nada, ¿no? Esa es la realidad. Claro. Porque uno está representando, fíjense que estos serían 100 metros y esta diferencia que ustedes tienen acá son 20 centímetros. No cuadra. ¿Cuánto sería? Si esto fuera en la misma escala, no se vería absolutamente nada. No nos olvidemos que esto es un esquema, nada más. Es un esquema. Bien, gracias. Bueno, nos tomamos 15 minutitos para seguir con los otros dos casos. Bueno, profe. ¿Les viene bien? ¿Les viene bien o ya se han ido compartiendo? Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, ahí tienen el ejercicio resuelto, el dibujo como corresponde, con sus valores y demás. Segundo caso. Giro alrededor del borde interno. Volvamos, si quieren, al primer dibujito, en donde el giro alrededor del borde interno es esta, del borde interno, es este caso, donde se mantiene constante el eje, el borde interno, y ahora va a variar el borde externo como siempre, el eje se va a mantener constante hasta tangente espiral más A, y luego va a variar hasta encontrar su cota en el punto espiral circular. Mismo caso,
el mismo caso del anterior, es decir, un bombeo normal, calzada horizontal en el tangente espiral, en tangente espiral más A, calzada con toda la pendiente transversal, situación intermedia, y después el peralte completo. Los cálculos son los mismos y volvemos a repetir exactamente el mismo concepto que venimos tratando. Es decir, con los datos que tengo, ¿qué es lo que puedo calcular? Bueno, voy a calcular el espiral, las cotas en el espiral circular, ya que tengo todas las pendientes, la pendiente longitudinal del proyecto de datos, la longitud de espiral, todas las cotas en el tangente espiral y el delta H necesario para poder calcular las cotas en el espiral circular. Entonces vamos ahora sí al cálculo. Vamos nuevamente al cálculo. Y vamos. Como cota del eje teníamos 1250, que era el dato. Coincide la cota del borde externo con el borde del tangente espiral, en el tangente espiral con el eje, ¿sí? Que es la misma entonces, mientras que la cota del borde interno en el tangente espiral va a ser la cota del eje menos B. Esto es 1250 menos B, nos da 1249,93, que es la cota del borde interno. Teniendo la cota del borde interno en el tangente espiral, conociendo la longitud de espiral y la pendiente longitudinal del proyecto, voy a calcular la cota del borde interno en el espiral circular, que no es otra que la cota del borde interno en el tangente espiral más la longitud de espiral por la pendiente longitudinal del proyecto. Queda como resultado 1251,93, que es la cuenta de los 1249,93, la cota del borde interno en el tangente espiral, más los 2 metros que levanta el proyecto en los 100 metros de la longitud de espiral. Al tener la cota del borde interno del espiral circular, puedo conocer la cota del eje en el espiral circular, que no va a ser otra que la cota del borde interno más delta H sobre 2, es decir, los 1251,93, cota del borde interno, más 0,39 dividido 2, que es el delta H. Y la cota del borde externo, finalmente, va a ser la cota del borde interno en el espiral circular, más el delta H completo. Ese delta H completo va a ser 0,39, o sea, 1252,32. Fíjense ustedes que todas las cotas del espiral circular, salvo la cota dato, están relacionadas con el delta H. El delta H está calculado con el peralte relacionado al ancho de calzada más el sobreancho. Es decir que el no considerar el sobreancho implica que ese delta H está erróneamente calculado. Si el delta H está erróneamente calculado, las cotas sobre el espiral circular de los puntos principales también están mal. Si esas cotas están mal, las pendientes asociadas a esas cotas también van a estar mal. Es decir, que la resolución está mal por completo. Aun cuando el procedimiento pueda ser acertado, los valores están mal, es decir, está mal. Bueno, como incógnitas entonces, como siempre, las pendientes de los bordes, en este caso del borde externo y del eje, que son las que no podíamos calcular, es decir, las que no conocemos. Y entonces la cota del borde o la pendiente del borde externo va a ser la cota del borde externo en el espiral circular menos la cota del borde externo en el tangente espiral, dividido la longitud de espiral, obviamente, con una pendiente del 2,32%. Con el mismo criterio de recién, del mismo giro alrededor del eje,
es necesario calcular la distancia A, que en este caso va a tener la misma fórmula, con la diferencia que es una longitud más corta. Se da B, A igual a B sobre la pendiente del borde externo menos la pendiente longitudinal, da 23 metros. Las normas más actuales empiezan a hacer algunas simplificaciones con este criterio y dicen que esta longitud A debe estar comprendida cerca del 40% de la longitud de espiral y no ser nunca menor a 20 metros. En algunos casos que da menos de 20 metros en función de las distancias y las longitudes, se adoptan valores de 20 metros. Algunas simplificaciones de las normas más modernas. Nos vamos a quedar con el cálculo anterior. Bueno, como incógnita entonces nos queda la cota de la pendiente longitudinal del eje, la pendiente del eje cuando empieza a variar en la sección tangente espiral más A. Entonces, vamos a necesitar conocer la cota del eje en el tangente espiral más A. Esa cota del eje en el tangente espiral más A va a ser la cota del eje en el tangente espiral más esa distancia A, que ya la calculamos, por la longitud, por la pendiente longitudinal. 1250,46 es la cota. Entonces ahora, como tenemos la cota del eje en el tangente espiral más A y la cota del eje en el espiral circular, podemos tranquilamente hacer el cálculo de la pendiente del eje, restando las dos cotas y dividiéndola por la distancia tangente espiral menos A, es decir, 100 menos 23,03. O dándonos una pendiente del 2,16%. Que no es otra que la pendiente del eje en la zona en donde el eje varía para buscar su cota en el espiral circular. Y este es el caso del giro alrededor del borde interno. Se mantiene constante la línea de trazo verde, que es el borde interno, la línea magenta, que es el borde interno, el borde externo, empieza a variar en la sección tangente espiral menos A, se pone horizontal la calzada externa en el tangente espiral, sigue girando hasta el tangente espiral más A, en el tangente espiral más A, las situaciones de la pendiente transversal normal de la calzada, y luego sigue girando el eje y el borde externo hasta tomar la sección transversal de pendiente completo, de peralte completo en el espiral circular, situación que se mantiene hasta el circular espiral. Y luego, inversamente, vuelve al gálibo normal pasando la calzada externa por una sección horizontal. Aquí tienen el dibujo con todas las cotas. Bueno, fíjense. Y fíjense estos valores, como para empezar algunas discusiones de las metodologías de transición. Si ustedes ven las cotas del espiral circular, fundamentalmente en espiral circular, comparemos cuál es la cota del borde externo, o de los bordes, mejor, entre el giro alrededor del borde interno y el giro alrededor del eje. Fíjense que el giro alrededor del borde interno, la cota del borde externo en el espiral circular es 1252,32. 1252,32 contra 1252,19, que es la cota del borde externo cuando el giro se realiza alrededor del eje. Es decir, que
hay una sobreelevación al cambiar la metodología de alrededor de unos 13 centímetros, 19, y teníamos 32 en el otro, ¿no? 22, casi cercano a los 20, un poquito menos de 20 centímetros, ¿sí? 1252 con 32 contra 1252 con 19. Implica esto que la cota del borde externo es mayor cuando el giro se realiza alrededor del borde interno que cuando se realiza alrededor del eje. Si ustedes comparan la cota del borde interno en el giro alrededor del eje, 1251,80 contra 1252,12 en el borde interno, significa que también la cota del borde interno es mayor. Es decir que el giro alrededor del eje compensa de alguna manera las excavaciones y los terraplenes, es decir, que distribuye las diferencias, a diferencia del giro alrededor del borde interno, en donde las cotas son más elevadas, es decir, que hay un mayor aporte de terraplén en las zonas de transición y obviamente en las zonas de curva, ¿no? Toda la curva, la parte exterior de la curva y su transición es más alta que en el caso anterior. Entonces vea que el plano de referencia es obviamente más bajo, ¿no? El plano de referencia en realidad alrededor del borde interno hace que el proyecto se eleve y una manera de verlo es que el eje del 2% de pendiente longitudinal pasa al 2,16. Es decir que hay un aumento ahí, aunque sea en los metros de la curva, de las cotas de la rasante, por lo menos en toda esa zona. Esta es una de las principales cosas que uno empieza a ver con esta metodología. El giro alrededor del borde externo es posiblemente uno de los menos frecuentes. Y es el que, voy de vuelta al dibujito primero. Y es el que tiene un esquema un poco distinto del que veníamos estudiando previamente. Fíjense que el esquema es bastante diferente y acá quien empieza a moverse desde el tangente espiral menos A es el eje, que empieza a moverse, desciende para ponerse horizontal en la zona del tangente espiral, en la sección tangente espiral. Es decir, que en el tangente espiral los tres coinciden. Los tres puntos coinciden, los dos bordes y el eje coinciden en la misma cota, siendo esta la cota de los bordes, no la del eje, sino de los bordes. La cota del eje va por acá. La cota del eje va por acá arriba. El eje desapareció porque empezó a moverse, pero esta es la cota de proyecto. Ojo con eso, a la hora de hacer el cálculo. El mismo criterio, baja el eje y luego se mantiene el borde externo constante y baja, el eje sigue bajando y empieza a bajar el borde interno. Como consecuencia, entonces, ustedes podrían directamente calcular las pendientes solamente conociendo la longitud de espiral y sacando, como siempre, las cotas en el espiral circular primero. Muy bien. Una vez que tienen las cotas en el espiral circular, para calcular las pendientes no les hace falta la distancia A para el cálculo. Sin embargo,
la distancia A, es necesaria conocer, aun cuando acá geométricamente no nos haga falta, para saber esta distancia de movimiento entre el bombeo normal y el bombeo adverso. Y ya vamos a ver por qué es importante conocer esta distancia, aun cuando no nos haga falta. Bueno, vamos al cálculo entonces. Vamos al cálculo. Bien. Muy bien. Sabemos que la cota de proyecto es la cota del eje en el tangente espiral, 1250. La cota del borde externo en el tangente espiral es igual a la cota de proyecto del eje en el tangente espiral menos B. Es decir que 1249,93, la misma cota que sacábamos en el caso anterior, porque es justamente la cota del borde. A diferencia de los otros casos, ahora el borde externo no se modificó, entonces por eso en la que se modifica es la cota del eje en el tangente espiral. Entonces, la cota del eje en el tangente espiral es igual a la cota del borde externo en el tangente espiral y es igual a 1249,93, igual también a la cota del borde interno en el tangente espiral. Las tres cotas son las mismas e igual a las del borde. La cota del borde externo, que es el que permanece constante, en el espiral circular va a ser la cota del borde externo en el tangente espiral más la longitud de transición por la pendiente longitudinal. Es decir, los 1249,93 más 100 metros por el 2%, 1251,93, esa es la cota del borde externo en el espiral circular. Para conocer la cota del eje en el espiral circular, a la cota del borde externo en el espiral circular le restaré delta H sobre 2. Y para conocer la cota del borde interno en el espiral circular, a la cota del borde externo le restaré delta H completo. Y tendré los valores correspondientes, 1251,93, 20 centímetros menos y 20 centímetros menos. Esas son diferencias que se mantienen constantes. En rigor acá estamos redondeando, ¿no? Tampoco era 39, era 0,39 y algo, y la cota es 1251,92 y pico, estamos redondeando. Bueno, como tenemos las cotas de todos los valores, no necesitamos calcular el valor de A, no necesitamos el valor de A para calcular las pendientes longitudinales, sino que solamente con la pendiente del eje, con las cotas y la longitud, ya sabemos cuáles son las pendientes de cada uno de los ejes que varían, los bordes que varían. Entonces, la pendiente longitudinal del eje va a ser la cota del eje en el espiral circular menos la cota del eje en el tangente espiral, dividido la longitud espiral, y la pendiente longitudinal del borde interno va a ser la cota del borde interno en la espiral circular menos la cota del borde interno en el tangente espiral. Obviamente dividido la longitud espiral. Queda un valor de 1,805 y 1,61 para cada una de las pendientes. Hacemos el cálculo de A. Y con el mismo criterio anterior, solamente que ahora quien varía es el eje, pero la pendiente longitudinal siguen siendo las mismas.
Y esa longitud nos da 37,4 metros. Vamos al dibujito. Y este es el dibujo que resulta del giro alrededor del borde externo. Se mantiene constante el borde externo y quienes bajan son los ejes y el borde interno. El eje empieza a moverse desde el tangente espiral menos A y el borde interno, desde el tangente espiral, empieza también a girar y a bajar. Esta es la proyección del eje, porque la cota de proyecto sigue siendo la del eje, lo único que estamos variando acá, modificando acá, es la transición del peralte. No estamos modificando el proyecto ni la rasante del proyecto, sino que, obviamente, por un tema de transición de peralte, se modifican los valores. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de transición? Bueno, la particularidad de este tipo de transición es que, obviamente, en algún momento, o en alguna sección entre el tangente espiral y el espiral circular, esta sección, que en el tangente espiral es horizontal, empieza a ponerse transversal, igual a la pendiente de la calzada. Posiblemente en esta distancia de 37,40 para adelante, pero poco ya nos importa realmente porque no necesitamos conocer esta distancia hacia adelante para poder calcular las pendientes que son nuestras incógnitas. Bueno, acá tienen los datos para cada uno de los grupos que después lo comentamos. Pero vamos a analizar algunas de las cosas que vienen, que son importantes analizar en este práctico. Por lo menos para tener una idea de cómo terminan siendo los movimientos de suelos y por qué se adoptan algunas condiciones frente a otras. Fíjense, así como veíamos recién cómo variaban las cotas y cómo con respecto al giro alrededor del eje, cuando se giraba alrededor del borde interno, el borde externo quedaba más alto en el giro alrededor del borde interno que el borde externo en el giro alrededor del borde del eje. Ahora fíjense lo que pasa cuando el que queda constante es el borde interno, relacionado con el giro alrededor del eje. Fíjense, el borde externo, cuando el giro es alrededor del borde externo, tiene una cota de 1251,93 contra 1251,32, bastante más baja que en el giro alrededor del borde interno. Y también más baja que cuando hacíamos el giro alrededor del eje. Un poquito más alta que en el giro alrededor del borde interno, pero notablemente más baja que los dos casos de giro de borde. Fíjense entonces que todas las cotas de giro alrededor del borde externo terminan siendo más bajas que el giro alrededor del eje y que inclusive el giro alrededor del borde interno. Es decir que
propicia más las excavaciones que los terraplenes en esta zona. Cuestión a tener en cuenta en los drenajes y cuestión a tener en cuenta para los movimientos del suelo. Ante la lógica pregunta de que ¿cuál es el caso que se utiliza más? Bueno, el caso que se utiliza más es el giro alrededor del borde externo, porque de alguna manera balancea las dos situaciones de desmonte y de terraplén. Bueno, como todas las cosas, uno debe preguntarse ahora, ustedes siguen viendo la presentación ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora uno tiene que preguntarse, bueno, a ver, me estoy olvidando de mencionar acá el sobreancho. ¿Qué papel juega el sobreancho dentro de estas transiciones? Bueno, el sobreancho dentro de estas transiciones, y sobreancho que deberíamos dibujarlo de alguna manera en planta, uno debería dibujarlo, y vamos a tomar el dibujo de giro alrededor del eje, que es posiblemente el más significativo. ¿Cómo es esto del sobreancho dentro de la transición del peralte? Bueno, el sobreancho, nosotros dijimos, ya le pusimos una condición, vamos a ir al dibujo que es más claro, este dibujo es un poco más didáctico que el del cálculo. Quiero ir acá, voy a ir a los tres en realidad, pero vamos a empezar por este. Nosotros tenemos que, como primera medida, deberíamos decidir cómo aplicábamos el sobreancho. El sobreancho es un ancho, valga la redundancia, una porción de calzada que podríamos aplicar sobre el borde externo completamente, sobre el borde interno completamente, o el 50% en el borde interno y el 50% en el borde externo. Y les mencionaba algunos criterios de aplicación, donde en zonas de montaña y en curvas de muy bajo radio se propiciaba la colocación de este sobreancho todo del lado interno, y si no, la tendencia es colocar la mitad del sobreancho hacia un lado y hacia el otro. Es decir que nosotros con un sobreancho de 50 centímetros deberíamos colocar 25 centímetros de sobreancho para cada uno de los lados. El sobreancho es constante en toda la zona circular de la curva, es decir que esos 50 centímetros, ese metro, esos 80 centímetros, 60 centímetros, ya sean 60 de un lado o 60 del otro o 30 y 30, van a permanecer constantes desde el espiral circular hasta el circular espiral. Y en el espiral circular van a tener su valor máximo y en el tangente espiral van a tener 0. Es decir, que entre el tangente espiral y el espiral circular, con el mismo criterio de la curva de transición o de la espiral de transición, el sobreancho va a variar linealmente de 0,60 a 0, de 0,30 a 0, o de 0,25, en nuestro caso, a 0. Es decir, que en el tangente espiral el ancho de calzada va a ser los 7,30, y desde el tangente espiral en adelante va a ir aumentando linealmente hasta transformarse en los 7,80 de la espiral circular.
Es decir que el sobreancho va a ir desde 0 hasta su valor máximo, desde 0 hasta su valor máximo en el espiral circular. Ya sea que lo apliquemos todo adentro, todo afuera, o mitad y mitad. Bien. No se modifica el eje, solamente se modifican los bordes, y a la hora de la construcción y del replanteo, los bordes de las calzadas se pintan teniendo en cuenta este sobreancho. Es decir, que si ustedes vienen con una cinta y miden los bordes de la calzada en el espiral circular, cuando la curva tiene sobreancho, estos dos bordes van a ser más anchos, van a estar más separados que en la zona recta donde el gálibo es normal. Es decir, que no se hace una distinción del sobreancho, sino que el sobreancho se incorpora dentro de la calzada. Mismo caso para todas las formas de transición, ya sea giren alrededor del eje, giren alrededor del borde interior, del borde interno, o giren alrededor del borde externo. Cualquiera de ellas. Sobreancho 0, sobreancho máximo o máximo sobre 2, sobreancho 0, sobreancho máximo o máximo sobre 2. Bien. Esto es con respecto al tema sobreancho. Acá, ¿alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Alguna inquietud? Creo que no, profe. Bueno. Muy bien, estamos entonces. Bueno, esto es con respecto al sobreancho. Ahora, algunas consideraciones. Fíjense ustedes que nosotros estamos haciendo cambio de pendientes longitudinales, y los cambios de pendientes longitudinales, me estoy adelantando a conceptos que vamos a ver un poquito más adelante, que es el concepto de curvas verticales. Sin embargo, les menciono acá la posibilidad, porque ya aparece en esta transición de Peralte la necesidad de hacer algunas consideraciones altimétricas con este aspecto. Fíjense ustedes, las curvas verticales son parábolas que unen dos alineaciones rectas altimétricas. Es decir, diferente a la consideración que empezamos a hacer ahora con curvas horizontales, en donde son círculos o círculos con espirales de transición, sectores circulares con espirales de transición, que unen dos alineaciones rectas planimétricamente. Ahora hablamos de altimetría, hablamos de elevación, en donde también hay vértices y también hay diferencias de pendientes o diferencias de alineaciones altimétricas. Estas diferencias de alineaciones altimétricas también tienen que ser solucionadas con curvas, en este caso con curvas verticales, y las curvas verticales son parábolas. Parábolas con las características que veremos en su momento de curvas verticales. Pero yo les adelanto esto. Miren, cuando ustedes tengan una pendiente, una diferencia algebraica de pendiente menor al 0,5%, no se preocupen. Cuando esa diferencia algebraica de pendiente sea mayor al 0,5%, esto es,
esta pendiente menos esta pendiente les dé menos de 0,5, bueno, no se hagan problema. Cuando esa pendiente les dé mayor de 0,5, entonces van a tener que colocar una curva vertical. En este caso, como las pendientes son bastante suaves, porque la transición es bastante larga, las diferencias, fíjense que tenemos entre el 2%, el 2,19, 0,19 y 1,81 contra el 2%, la diferencia también es muy baja, es 0,19 también. Bueno, no hace falta colocar una curva vertical. Ahora, cuando estas pendientes empiezan a ser más importantes, entonces hay que colocar una curva vertical en los quiebres, en los cambios de pendiente, para poder continuar con la alineación que responda a un proyecto, ¿no? Ustedes tienen un ejemplo de proyectos altimétricos sin curva vertical, en donde ustedes pueden dar cuenta de lo que significa una calzada sin una curva vertical, es decir, con un quiebre franco, que es, por ejemplo, el caso de la pendiente de entrada al túnel que cruza el acceso para ir al shopping. Si ustedes se ubican, cuando bajan, ¿no? Cuando bajan o cuando suben, tienen dos rampas, en realidad, unidas por un tramo recto. Y si hay una curva vertical, si alguien puso ahí una curva vertical, es una curva vertical prácticamente inexistente o insuficiente. Y si ustedes recorren, por ejemplo, la Costanera, la avenida Costanera, en el tramo que va desde Brasil hasta pasando la calle Balcarce, la calle del Jumbo, la última calle del Jumbo, van a poder dar cuenta de un trazado con curvas verticales amplias. Mismo criterio, por ejemplo, del corredor del oeste, donde tienen un trazado longitudinal, una altimetría unida por curvas verticales adecuadas. Eso es la consideración de del trazado altimétrico. Bueno, esto es el primer ejemplo con lo que ustedes se van a encontrar antes de ponernos a estudiar lo que son curvas verticales. Bueno, primera aclaración entonces. Segunda aclaración. ¿Para qué necesitamos entonces, en este caso, en el caso del giro alrededor del borde externo? Nosotros decíamos que por geometría, esta distancia A que nosotros calculábamos, acá no nos hacía falta. Entonces, la verdad, nos importaba poco. Pero sí nos interesa esta distancia A, fundamentalmente desde el tangente espiral hacia atrás. ¿Por qué? Bueno, fíjense ustedes qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa entre la distancia tangente espiral menos A y tangente espiral? La calzada pasa de su situación de gálibo normal a un gálibo removido o un gálibo particular, en donde en la mayoría de los casos, y justamente el giro alrededor del borde externo, en un caso particular dentro de los giros, y ya se van a dar cuenta por qué, pero fíjense, para verlo más claro, fíjense en el giro alrededor del eje, acá, fíjense qué pasa. Bombeo normal,
y bombeo adverso, es decir, una calzada horizontal. Bueno, vamos a imaginar que tenemos una curva y que posteriormente a esa curva hay otra curva. Es decir, que hay dos curvas simultáneas. Muy bien. ¿Qué pasa en el espiral tangente más A? Y pasa esto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una curva seguida de la curva que estoy analizando en el mismo sentido? Bueno, cuando yo tengo una curva derecha y a continuación de esa curva derecha tengo otra curva derecha, yo salgo de mi curva así y entro a la otra curva así, o salgo de mi curva así y entro a la otra curva con el gálibo normal. Es decir, que cuando yo recorro dos curvas en el mismo sentido de giro, perfectamente esta sección tangente espiral puede ser geométricamente similar a la espiral tangente de la curva de la que estoy saliendo. Entonces, no me preocupa que yo venga así y después tenga que volver al bombeo normal. Sino que, como la curva es en el mismo sentido, yo tranquilamente puedo dejar el tangente espiral y hacer coincidir un tangente espiral con una espiral circular, con una espiral tangente. O una espiral tangente que es de salida con un tangente espiral que es de entrada. Ahora, cuando la curva es en sentido contrario, yo necesito volver a mi posición de gálibo normal porque la curva que viene tiene una calzada externa que en la curva anterior era mi calzada interna. Entonces, vengo con esta situación, voy a esta situación y tengo que volver a esta situación para ir a una situación adversa, es decir, esta y esta, porque la curva gira hacia el otro lado. Entonces, yo venía con una externa, con una calzada externa que es interna para la otra curva, es decir que mi borde interno pasa a ser el borde externo de la curva anterior. En conclusión, entonces, yo necesito conocer esta distancia A, porque esta distancia A es la mínima que yo tengo que guardar entre las dos curvas que van en sentido contrario. Si no, yo no puedo hacer el cambio de bombeo entre una y la otra. Por eso, entonces, es importante esta curva. Perdón, esta distancia. ¿Mm? Situación que únicamente poco nos importa en este caso. Porque para los dos casos, vaya para donde vaya la curva, esta es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que a partir de acá, una va a ir para acá y la otra va a ir para este lado, en función de su giro, ¿no es cierto? Pero esta es la misma curva. Es posiblemente una de las pequeñas ventajas que tenga esta situación. Bien. Ahora, la otra pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué? Porque todo esto para algo sirve, o debería servir para algo,
¿Por qué yo necesito conocer la pendiente o la ley de variación de los bordes? ¿Por qué me hace falta esto? Fíjense, en la condición normal, de Gálibo normal, yo solamente con la cota de uno solo de los puntos, que es el eje, con la cota del eje, puedo replantear inmediatamente cualquiera de los dos bordes. Voy a agrandar esto y voy a decir esto. Digo, yo tengo la cota del eje, inmediatamente la cota del eje menos b me da cualquiera de los dos bordes. En todas las situaciones. Ahora, cuando yo estoy acá, entre el tangente espiral más a y el peralte, esta sección transversal, yo no tengo manera de saber, sí tengo manera de saber la cota del eje o de quien permanezca constante, pero no tengo manera de saber inmediatamente, si no conozco la ley de variación, o con qué pendientes van, cuál es la cota del borde y cuál es la cota del borde interno. Y necesito, sí, para poder replantear los 3 puntos y la sección completa, poder conocer cuál es la variación de los bordes. Si no, no hay manera de que yo pueda replantear una sección. Por eso entonces la importancia de las pendientes de los bordes. ¿Qué puede pasar en esta zona de transición donde la sección transversal se mueve? Bueno, puede ocurrir que por la ley de variación del peralte yo tenga que construir una obra de arte acá y resulta que, como este borde se movió, que es el más bajo, yo tal vez necesite o modificar alguna cota de la rasante porque la obra de arte no tiene lugar para entrar. Ustedes han visto, por el práctico de desagüe y de drenaje, que las obras de arte, la definición de la obra de arte, más allá de su sección hidráulica, la cota de fondo, la cota de solera de la obra de arte, es la cota del cauce en el que está colocada. Si ustedes no pueden poner una obra de arte más alta que el cauce, ni pueden poner una obra de arte más baja que el cauce. En esos casos, entonces, ustedes van a tener una cota de cauce que tienen que respetar, una sección hidráulica que también tienen que respetar, y en consecuencia van a tener una rasante asociada a esas condiciones. Y puede darse el caso, entonces, de que haya que compatibilizar la rasante con una obra de arte o la obra de arte con la rasante. Ustedes me dirán, bueno, ok, no hay lugar para meter, no podemos modificar la rasante, hay que trabajar con la sección hidráulica. Bueno, bajaremos la altura y aumentaremos los anchos, le daremos la misma sección, en fin, para que hidráulicamente funcione y la obra de arte pueda ser compatible desde el punto de vista del proyecto. Pero si no tengo la ley de variación de los bordes, yo no tengo manera de replantear una sección completa. Obviamente, desde el espiral circular hacia el circular espiral, con el eje, puedo replantear tranquilamente, porque, bueno, porque es delta H y delta H. Delta H sobre 2, delta H sobre 2, para cualquiera de los dos lados. Es decir, acá es delta H sobre 2, acá es B, en toda esta zona, aún en toda esta zona, porque yo puedo replantear, y fíjense que es relativo también, porque para replantear una sección completa en esta zona, ¿no? Yo necesito conocer la ley de variación del que varía, que es el borde externo. Aún cuando pueda decir todas las cotas del borde externo van a estar
por encima del borde interno, no me preocupa. Controlo la del borde interno, el borde externo sé que siempre va a estar arriba. Esa es entonces la necesidad de conocer la ley de variación de del peralte y de las transiciones, obviamente. Bueno, comentarles, me resta por comentarles los datos, ya se los dije, todos los datos para poder resolverlo. Los grupos, bueno, grupo 1, ya dijimos no, grupo 2, grupo 3, grupo 4 no, son los que lo tienen que tener, y en un par de, terminando la clase, voy a corregir eso, de esa cuenta que estaba mal, y voy a subir el práctico para que todos tengan acceso. Bueno, los escucho con las inquietudes que tengan, las dudas, lo que quieran. Profe, Sí. yo quería decirle una cosa sobre el trabajo 3. Soy del grupo 4, un compañero de nuestro grupo le mandó el trabajo, pero él no es el delegado, porque se olvidó que lo tenía que mandar el delegado. ¿Hay algún problema o El quiere que...? delegado, ¿qué es una cuestión gremial? No, quiero decir el que se encarga de comunicarse con ustedes. No, la cuestión del delegado, como les guste llamar, es al revés, es para nosotros tener una comunicación con uno solo por grupo, nada más. Ustedes pueden mandar el práctico el que quiera. Bien, Mientras a mí me llegue el práctico del grupo, no me importa quién lo mande, no me importa eso. bien, perfecto, gracias. No hay problema con eso, no. El práctico 3 es distancia de sobrepaso y frenado, ¿no? Sí, Ok. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, los demás los escucho o no, ya no los escucho y los veo virtualmente el miércoles próximo, que será la clase de curvas circulares. Pero si no, no tengo mucho más para decirles. Por mi parte no hay consulta, ingeniero. ¿Cómo? Por mi parte no hay consultas. Ah, no hay consulta. Perfecto. Bueno.